No quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, casado con el pasado, cansado de estar pensando, salva mi alma de la celda, que vuelva a la selva libre, como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre. Bienvenidos amigos a otro emocionante episodio en donde comprobaremos qué tal funciona un SSD NVMe generación 4 en un puerto Gen 3, también en un puerto Gen 4 para comparar las diferencias evidentemente. Cuánto de peor va por usar una versión inferior del puerto M2 o M.2 mejor dicho, y para ello por un lado usaré el nuevo MP44L del famoso fabricante conocido por todos Team Group, concretamente la variante de 2 TB, además lo compararé a otro SSD NVMe muy popular que veréis más adelante. Por otro lado tenemos tres equipos para las pruebas. Uno el Acer Nitro 5, el cual cuenta con doble generación 3 gracias a dos puertos M.2, luego el LG M700 con la Aorus Z690, es como tener 4 carriles en una autopista, y último una M4 B450 Gen 3. Sin más preámbulos, como siempre todo lo que hablo comento está en la descripción y empezamos. Antes que nada permítanme compartir algo muy importante a tener en cuenta respecto a las velocidades máximas, tanto de escritura como de lectura. Desgraciadamente todas las unidades SSD NVMe hoy en día no únicamente dependen del tipo de conexión, es decir, generación 3, 4 o en breves 5, sino también dependen del propio equipo o mejor dicho de su potencia. Procesador inclusive no solo placa base. Cuanto mejor es tu CPU, más podrás sacarle al SSD. En pocas palabras, un PC gama media alta ofrece lo máximo posible y estará muy cerca del límite. Por ejemplo, 5 GB por segundo casi como un deportivo. Sin embargo, un PC económico o no muy potente no podrá ofrecer el máximo en cuanto a potencia. Digamos que es como un paseo en bicicleta por la autopista. Si queréis disfrutar de lo último, tu equipo tendrá que estar a la altura. Como bien sabéis amigos, hemos visto muchas limitaciones en este segmento, especialmente de ciertas placas bastante caritas que solo ofrecían un puerto M.2 generación 4, mientras que el resto son Gen 3, por lo cual hay mucha gente que se pregunta si merece la pena comprar un Gen 4 para un puerto Gen 3, pregunta que también se aplica lógicamente a portátiles y consolas compactas que usan unidades SSD NVMe de formato 2230, iguales a las 2280 pero más compactas. Dicho esto, a continuación compartiré los SSDs que he utilizado y los equipos en las pruebas. El SSD generación 4 será el Team Group como he mencionado, modelo MP44L de 2 teras, disponible en 250, 500 GB, 1 TB y 2 teras. Unidad muy curiosa ya que es la primera en utilizar grafeno. Estas unidades más potentes se calientan lo suyo y es un detalle que se agradece. Aquí una tabla con las velocidades máximas según variante. Utiliza SLC caché, es decir, no es de RAM, memorias tipo TLC y la controladora es la MAP1602A de Maxio. Una combinación en su rango de precios tampoco es lo más potente del mundo. Es cierto que existen unidades más rápidas pero cuestan bastante más y me parece un punto intermedio atractivo a día de hoy. Ya sabéis que algunos fabricantes por este precio venden generación 3 hasta con peores velocidades, así que es normal de que la gente piense, hostia, para eso me pillo un Gen 4 intermedio así que no sea muy caro a un Gen 3 y más adelante ya cuando cambie de PC pues lo sigo aprovechando. Luego tenemos dos generación 3, uno sería el WD incluido en el portátil, un SN530, 550 dependiendo de cuándo lo comprasteis. Por cierto, no es equivalente al 570 siendo este superior, del mismo fabricante WD, y además otro generación 3 Samsung 980. No creo que necesite presentación, quiero usar otro equipo con el fin de demostrar que el hardware afecta y que dentro de los Gen 3 existen diferentes segmentos o gamas. Los equipos Acer Nitro 5, procesador o CPU i5 11400H, 16 GB de RAM a 3200 MHz, gráfica RTX 3050 de 4 GB y 512 GB de almacenamiento, equipo de sobremesa 1, procesador i7 12700K, 16 GB de RAM igualmente a 3200 MHz, gráfica RTX 3060 Ti y un SSD generación 4 y finalmente equipo de sobremesa 2, simplemente a fin de comparar dos unidades generación 3 de diferentes calidades. La condición de ser Gen 3 limita pero ni tan mal en los resultados. Este equipo utiliza una AMD Ryzen 5 5600, 16 GB de RAM a 3200 MHz, siendo el kit XLR8 de PNI que da un poquito más versus los kits normales, el 980 lógicamente de Samsung. Empezamos con las pruebas mi gente. Primeramente el Gen 4 en el Acer. Le doy un formato, como podéis ver es nuevo literalmente. En las pruebas de Crystal Disk Mark podemos ver unas cifras muy interesantes tanto en secuencia como en escritura random. Ahora veremos la misma prueba con el i7 12700K. En mi caso, como se puede ver, da un poquito más respecto a lo indicado por Team Group. La diferencia es considerable en secuencia, no obstante en la escritura random tampoco hablamos de una barbaridad, pero vamos a ver la diferencia con la Gen 3. El WD aún se salva, pero el resto es un poco decepcionante, aunque es normal ya que es una unidad económica. Teniendo en cuenta el precio del equipo, este rendimiento es de esperar y los hay de peores. Ahora versus el Samsung
que ya pertenece a una gama superior Gen 3, nada mal las horas que tiene, como veis son poquísimas, seguramente nuevo ganaría un poquitín más pero nada significativo, la escritura algo flojita, pero de nuevo el Gen 4 a pesar de no ser el mejor del mundo logra un global más completo por así decirlo y óptimo tanto si buscamos lectura como escritura. Conclusión, desde mi punto de vista pues es evidente que cada uno tiene su opinión y yo entiendo que haya gente que prefiera un Gen 3, otros Gen 4 porque luego van a hacer X cosa o lo que sea. Tenéis esas pruebas aquí por lo cual cada uno puede sacar sus propias conclusiones dependiendo de su mercado local. Conozco perfectamente que no en todos los países los Gen 4 han bajado y posiblemente en varios países aún sigue siendo más razonable optar por un Gen 3. Sin embargo, en esta ocasión analizo la situación española ya que estoy más al tanto en los precios, novedades y más. A la pregunta de ¿merece la pena usar un Gen 4 en un puerto Gen 3? Es una buena pregunta ya que depende principalmente de tu equipo o mejor dicho de su potencia. Os comparto un caso que gracias a Roberto, anónimo de Amazon, quien compró el mismo 980 de Samsung, misma capacidad que yo, y en su caso le da en escritura menos, disculpas, algo parecido que tampoco está mal, pero la lectura es muy inferior. De estos casos hay montones y es normal estar más o menos en las cifras aproximadas, pero no tan inferiores. Lo que pasa es que la gente cuando ve que su equipo es compatible con Gen 3 se piensa que todos los Gen 3 son compatibles con su PC y esto realmente no es bien así porque dentro de la Gen 3 hay diferentes generaciones en sí, con mejores o peores controladoras las cuales se rinden más o menos. Hizo bien Roberto en comparar el SSD Samsung con un equipo Dell en este caso que imagino que será algo antiguo, los Dell nuevos ya son más modernos, no os preocupéis, es simplemente con el fin de poner un ejemplo. Respondiendo es una cuestión personal, factores como marca, precio en su momento, etc. afectan a la decisión de uno también tener en cuenta que en un futuro podrá reciclar esta unidad SSD NVMe en otro equipo o lo que sea. Por otro lado, en cuanto a rendimiento, imagino que si el Roberto supiera lo que le rendiría con cada unidad, seguramente acabaría comprándose un Crucial o algo más baratito porque no aprovecha del todo el Samsung. Como digo, hay montones y montones de casos así de gente que va a los foros y dice, ostras, es que esto no es lo que me indica el fabricante. Bueno, es porque, como digo, hay la trampa esta de que no todos los equipos alcanzan las cifras máximas. Así que amigos, tened en cuenta que si usáis una máquina vieja es indiferente optar por una unidad, por una generación u otra, porque no conseguirás rascar el extra que proporcionan las unidades Gen 4 intermedias. Luego, evidentemente, si vuestro PC, portátil o consola es reciente, más posee un hardware decente, mi respuesta rotundamente es sí, por supuesto que vale la pena completamente usar un Gen 4 en un puerto Gen 3. ¿Por qué? Lograrás alcanzar el límite de esta conexión y será más beneficioso gracias a la relación precio-rendimiento. Vamos, que pagarás un poco menos por obtener un poco más de rendimiento y esto en la mayoría de casos pues es beneficioso. Ahora bien, siempre hay matices. Si vas a utilizar el PC para uso profesional y cada día van a pasar por él 500 GB de información, en este caso compra lo mejor posible aunque te dejes un poco más de pasta, bueno, bastante más, pero yo creo que vale la pena. Finalmente, la pregunta de cuánto de peor va, también interesante ya que tampoco nos aprovechamos de sus velocidades máximas, las cuales obtenemos solo con placas base compatibles con Gen 4 o equipos compatibles con Gen 4 y componentes decentes. En el portátil de las pruebas, que no es ninguna locura a día de hoy, no veía puesto a hacer las pruebas con algo muy top porque daría más rendimiento o un poquito más, pero me parecen cifras atractivas teniendo en cuenta que es un i5 Gen 11, actualmente ya hay un par de generaciones por encima de este i5 y aún así logra buenas velocidades en mi opinión. Perdemos aproximadamente con el i5 11400H versus el 12700K de Intel, un 25-30% más o menos. De hecho pienso que es bastante razonable teniendo en cuenta que no pagamos los precios de hace unos meses. Para que no lo sepa, hasta hace nada los Gen 4 costaban 20, 30, 40 euros más o 70 literalmente, como me pasó a mí con el WDSN 850, el cual ha bajado muchísimo y dejaban de ser una opción viable por el precio. Así que bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, apóyame con tu like, comparte tu opinión en la caja de los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.